un espacio a los ejercicios adicionales de normalización. Pero para eso ya lo voy a dejar en sus manos. Dudas, preguntas o alguien que quiera compartirme su trabajo para que le comente qué había que hacer en estos ejercicios. Yo tengo dudas. Nadie. Qué barbaridad. ¿Ah? ¿Seguros? No, a ver, ¿alguien intentó hablar? ¿Yo? ¿Me escucho? Sí. Ah, ya. Es que yo sí tengo duda, profesora. Adelante. Es sobre respecto al de secuencias sobre el horario. ¿Ya ve que se Perfecto. divide las horas en dos? Es correcto. Ah, es que esa era mi duda, profesora. Es que no sé cómo se tendría que dividir las horas en ese, o no sé si se dividan. Primero, ahí qué bueno que lo comentas porque estoy seguro que la mayoría tenía esa duda e hicieron caso omiso. El horario no es un horario, es un intervalo de horarios. Es decir, viene una fecha de inicio, una hora de inicio de la clase y una hora de final de la clase. Son dos valores en una misma columna. Por lo tanto, efectivamente, en su ejercicio, si no separaron los horarios en lunes, hora de inicio, lunes, hora de fin, martes, hora de inicio, martes, hora final y así hasta el viernes, no se cumple la atomicidad. ¿Por qué? ¿O qué nos puede ayudar a ver eso? Primero, así como está el dato, como les dije, son dos valores, es un intervalo. Algo que nos dice que son dos es ese guión medio que está entre los datos. Se supone que esta materia va después de que llevan al menos 2 materias de programación, más estructuras de datos, porque necesitan estar familiarizados con los tipos de datos que existen. Entonces, así como está el dato, donde dice, por ejemplo, de 10 a 12 o de 7 a, no sé, a 9, ¿no? Así como está la información plasmada en el ejemplo, ¿qué tipo de dato tendría que yo ocupar para que se guardara ese 10 2.00 12 2.00? ¿Qué tipo de dato puedo utilizar para que se guarde así? ¿Quieren que pregunte? ¿Nadie va a contestar? ¿No sería tipo string? ¿Tipo qué? Cadena o carácter, ¿sí? Cadena o carácter. Por los 2 puntos, por el guión medio. No puede ser un tipo hora, porque en un tipo hora solo va una hora. ¿Sí? Tipo time solo es una hora por ocurrencia, por columna. Tendría que ser un carácter. Y con un carácter yo podría, por ejemplo, si el cliente, si esto es muy común, al final hay que verificar que se estén cubriendo el total de horas programadas por materia. Por ejemplo, para esta materia se tienen que cubrir 4 horas a la semana. Y si alguien por error le mete 5 horas, tiene que validar el sistema que eso no está bien. Entonces, yo con un carácter podría restar horas, podría decir hora final menos hora inicial y saber cuántas horas hay. No se puede, ¿sí? Eso es correcto, son 2 valores, no es uno. Así como está, esos campos no cumplen con la atomicidad. Hayan hecho lo que hayan hecho en todas sus tablas, si no hicieron eso, no está normalizado, ¿sí? Entonces pongan atención ahí siempre. Cuando hay rangos de valores, rangos de fechas, por ejemplo, rangos de edades, de números, son 2. Uno inicial
y uno final. ¿Sí se entendió? Sí, profesora. Ok. Y por el guioncito no se preocupen, ¿sí? Acuérdense que la normalización me dice que yo puedo separar en columnas porque después las puedo volver a juntar. Y así como en programación concatenamos una cadena con el resultado de una función, aquí también podemos concatenar una columna, un guión medio y otra columna, ¿sí? Entonces no se pierde ese guioncito, yo lo puedo volver a poner. Por eso la normalización me permite hacer esa división en columnas. ¿Todos bien? Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Seguros? Oh, ¿por qué sacan 0 en su examen? Por eso yo siempre pregunté, profesora. Está bien, de hecho eso es lo correcto, que pregunten. Cuando no preguntan es cuando me espantan, porque entonces o no hicieron nada o no entendieron nada o... Y aquí ya no están tan chiquitos como para que yo ande atrás de todos ustedes. A ver, mijito, contéstame, ¿no, verdad? Que aprende el que quiere, el que hace y el que pregunta. El que no, pues ya que les digo. Me pagan igual si les pongo 0, les pongo 10, ¿no? Entonces mejor aprovechémoslo. ¿Han buscado en internet lo que cuesta un curso de bases de datos? No. ¿Ah? Búsquenlo, ¿cuánto cuesta un curso de bases de datos? Aquí está gratis y me pueden preguntar lo que quieran. Que no me pregunten, me siento desperdiciada. Pero bueno, como ustedes gusten, ¿eh? Si lo quieren pagar cuando egresen, está perfecto. Su dinero y su tiempo. Sí lo tienen. Ok. Esos eran ejercicios adicionales. Entonces vamos a ver, les compartí fechas y porcentajes. Sí, profesora. Sí, profesora, eso sí. Excelente. Entonces vamos a lo que sigue. Ahora sí, la unidad. Vamos a ver. Esta es la 31. Perfecto. Antes de concluir, de hacer el examen pasado, ¿les hablé sobre el diccionario de datos y el diagrama de clases o ya no? No me acuerdo. Revisen sus apuntes. ¿No? Ok. Es que tuve 2 grupos donde sí alcancé a ver esa parte. Me sobró un poquito de tiempo y me adelanté a esa parte. Pero bueno, si con ustedes no pasó, está bien. Tampoco es grave. No lo vimos antes de normalización. Era el último tema de normalización. De hecho, si se dieron cuenta en sus apuntes, en la última diapositiva, después de normalización, venía un tema de diccionario de datos. De hecho, déjenme, lo abro porque ahí está. En instrucción, segundo departamental, en la segunda parte, en el archivo que les subí de segunda parte, después de las formas normales, de todo lo que era normalización, está esta diapositiva. Entonces, esto es lo que me va a ayudar a hacer el puente con el siguiente tema y lo que vamos a ver, ¿vale? El diccionario de datos. Una vez que yo concluyo el proceso de normalización y que logro la tercera forma normal, el siguiente paso es elaborar un diccionario de datos. Un diccionario de datos me va a permitir
analizar los tipos de cada columna, cada atributo que yo tengo en mis tablas finales. Entonces, el diccionario de datos es un conjunto de metadatos, como lo dice aquí, y los metadatos son datos sobre los datos. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo en las tablas termino con columnas. Estos son mis datos. ¿Qué datos puedo tener sobre estos datos? El tipo de dato, el tamaño, si acepta nulos, si es llave primaria, si es llave foránea, el dominio de datos que va a tener o el rango de datos que puede aceptar. Esos son los datos sobre estos datos, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, el siguiente paso. Entonces, fíjense, les voy a enseñar. Ay, lo acabo de cerrar y sí lo voy a ocupar. Recuerden el primer ejercicio que normalizamos con el que les enseñé las formas normales, que era el de la factura, ¿sí? Yo puedo construir un diccionario de datos, de preferencia en una hoja de Excel, porque es una tabla de información, ¿sí? Entonces, los datos mínimos que yo debo de tener sobre la relación que estoy revisando, lo voy a poner de este lado para que lo vean, y acá la tabla, las tablas a las que llegamos después de normalizar, ¿sí? Tenemos aquí que después de normalizar el ejercicio de facturas, concluimos con 4 tablas, pero identificando sus llaves primarias, sus llaves foráneas y demás. En el diccionario de datos, que es este, lo primero que tengo que hacer es hacer una división tabla por tabla para analizarlos de manera independiente. Entonces, yo aquí elijo. ¿Cómo se llama la relación o tabla que voy a analizar? Aquí está y se llama facturas. ¿Qué campos tiene? ¿Sí? Aquí hay ya restricciones. Cuando nosotros veíamos el modelo relacional, ¿sí? No había restricciones. Yo podía tener espacios en blanco, acentos, caracteres especiales como la ñ y no pasa nada. Pero ya para llevarlo a una construcción en lenguaje de SQL, eso ya no es posible. Por eso es que hago esta parte, donde yo ya les doy un nombre apropiado. Primero, aquí, las relaciones se nombran en plural, ¿sí? Facturas, clientes, pagos, inscripciones, libros, editoriales, ¿sí? El nombre de las tablas va en plural. Y los atributos regularmente en singular, ¿sí? Por ejemplo, si estoy hablando en este caso de facturas, ¿sí? Cuando yo hablo de una factura en particular, digo sucursal, no sucursales. Sucursales sería la relación. Sucursal sería el número o el nombre de esa sucursal, ¿sí? Así los podemos medio distinguir. Ya en estos nombres, yo ya no puedo utilizar espacios en blanco, ni caracteres especiales como los acentos, la ñ, el guión medio, la diagonal, el tanto por ciento. Ya no puedo utilizar ese tipo de caracteres especiales, solo de la A a la Z en mayúsculas y minúsculas y el guión bajo. Entonces, puedo utilizar una nomenclatura de camello, por ejemplo, como aquí donde dice num factura y se distingue porque termina en minúscula y la siguiente palabra empieza con mayúscula. Esa es una nomenclatura de camello. O con el guión bajo, pero nada más, no puedo utilizar otros caracteres.
porque como ya va a un lenguaje de programación, ustedes saben que en el lenguaje de programación los caracteres especiales significan algo. Un guión medio es una resta, una diagonal es una división y así con otros. Entonces, no se permite, ¿sale? Entonces, este diccionario de datos puede tener todas estas características. Obviamente, son opcionales o puede haber más, pero al menos las que yo les estoy poniendo aquí, ¿no? Teníamos entonces que en esta relación de facturas, yo voy colocando aquí en este encabezado, esta es una forma nada más de hacer el diccionario, pues podría estar al revés. Las características aquí y los atributos acá, pero esta es la forma que a mí me gusta para el diccionario de datos. Aquí arriba, en los encabezados, van las características de cada uno de mis atributos, como el nombre, su descripción, su alias, su tipo, su tamaño, el dominio, si va a tener una máscara, si es llave primaria, si es llave foránea, si va a aceptar nulos, ¿sí? Si es un índice. Este es un concepto también nuevo. Índices, seguramente por ahí vieron en estructuras de datos que hay apuntadores, ¿sí? Los apuntadores son un instrumento que me permite acceder de manera más rápida a cierta información. Entonces, cuando yo determino que un atributo es índice, es porque me están solicitando que se agilice la búsqueda de información a través de ese campo, ¿sí? Por el momento, como eso todavía no está claro, podemos decir que índices van a ser nuestras llaves primarias y los demás los dejamos como que no, porque eso sí me lo van a dar de manera explícita. Cuando me den el requerimiento, ya me dicen qué atributos pueden ser índices, pero cualquiera puede ser índice. Por ejemplo, si en las facturas el usuario ya en el día a día está acostumbrado a buscar las facturas por fecha, por ejemplo, o por cliente, esos serían mis índices. Lo que al usuario le conviene utilizar para agilizar la búsqueda de información, ¿sí? La visibilidad, ahorita que les diga la parte del diagrama de clases, lo vamos a ver, ¿sí? Estos son atributos que yo voy a analizar dato por dato o columna por columna, ¿sí? En este lado, como dije, tengo el nombre. Yo ya lo tengo que especificar. Aquí yo veo la tabla original y dice sucursal. Pero como es llave primaria, a mí se me ocurrió, porque yo lo decido, porque yo soy la diseñadora, ponerle PK-sucursal, porque es parte de la llave primaria. Número de factura no se puede quedar así, porque tiene acentos, porque tiene espacios en blanco. Entonces yo decidí que se llamara PK, porque también es parte de la llave primaria, _num_fact. Ese es el nombre que yo le estoy dando al campo, ¿sí? Y así con los demás. En la descripción, pues yo doy una cita más extensa de qué es ese campo, ¿sí? ¿Qué va en ese campo? Los alias del usuario, los alias. Ahorita este es opcional, porque todavía no está claro, todavía no tienen la experiencia como para saber qué es un alias. Pero digamos que sería cómo lo quiere ver el cliente, cómo lo conoce el cliente. Para mí es PK sucursal, pero a lo mejor para el usuario solo es sucursal, ¿sí? Y este es su alias. Para mí se llama PK sucursal y es el número de la sucursal, pero para el usuario lo conoce así como la sucursal, ¿sí? Es para que todos tengamos idea de todo lo que se maneja. Si no lo tiene, se queda en blanco y no pasa nada.
En el caso de tipos de dato, por el momento, voy a aceptar cualquier tipo de dato que ustedes conozcan o con el que estén familiarizados, pues porque lo han trabajado en programación o en algún lenguaje, como enteros o int, flotantes, float, el booleano, ¿sí? Boolean, carácter, varchar, el que ustedes conozcan, date, hour, time, el tipo de dato que conozcan. Porque todavía no trabajamos con un manejador en específico. Pero este tipo de dato va a estar limitado por lo que ofrece cada manejador, ¿sí? Si el manejador me utiliza varchar 2, yo lo puedo poner aquí. Si el manejador me utiliza un tipo bit, yo lo puedo poner aquí. Pero ahorita todavía no, porque no nos hemos adentrado todavía al manejador que vamos a trabajar para este departamental. De hecho, todavía ni siquiera les he preguntado si ya se decidieron con qué van a trabajar. Entonces, ahorita les acepto cualquier tipo de dato que conozcan, siempre y cuando cumpla las características de lo que se puede ver en el ejemplo. Yo aquí veo el conjunto de datos que hay de ejemplo y elijo el tipo más idóneo, ¿sí? Le puedo dar un tamaño máximo para cada una de esas columnas. El dominio va a ser el rango de valores que permita este campo. Aquí, por ejemplo, yo sé que no voy a llegar a 99 sucursales, pero a lo mejor el máximo, no sé, que sean 5 sucursales. Y ese es mi dominio. No puedo yo guardar nada que salga de ese rango. Nada que sea un 7, un 8, un 9, ya no lo puedo guardar. Ahora fíjense, le estoy dando un tamaño de 2. ¿Qué pasa con eso? Que hay una máscara. Fíjense aquí cómo está. Está rellenando los espacios vacíos con 0. ¿Sí? Esta es una máscara. Eso, la máscara es el formato que el cliente quiere ver en su información. Por ejemplo, otro tipo de máscara común es en las fechas, ¿sí? Aquí en la fecha, así como está el día, está una diagonal, está el mes y el año está en 2 posiciones. Eso es lo que yo puedo ver en el dato, ¿sí? Si fuera diferente, bueno, yo, ahorita lo pongo aquí, pero lo voy a quitar. Podría decir que a lo mejor quiero el día, pero quiero guión medio, quiero el mes, guión medio, y quiero el año en 4 posiciones, ¿sí? Aquí también se van a encontrar que el año lo pueden poner con W, ¿no? Digo con W, con Y. Y no pasa nada, es lo mismo. Se entiende que lo que quieres ver es ese formato de fecha, ¿sí? Eso es la máscara, el formato que quieres para ese dato. Si quieres que se rellene con asteriscos, si quieres que se rellene con ceros, si quieres, cómo quieres ver la información. Eso es una máscara, ¿sí? Si el campo es llave primaria, ¿sí? En este caso, solo son estos. Y de aquí hasta acá, no, ¿sí? Todos estos no son llave primaria, pero el código de cliente, que es el penúltimo aquí, este sí es llave foránea. Y todos estos, ahí, se me olvida que es Excel. ¿Sí? No, entonces yo aquí indico
qué campos son llave primaria, cuáles son llave foránea, si va a permitir valores nulos, ¿sí? Si va a ser índice, y ahorita platicamos lo de la visibilidad. Esto es el diccionario de datos, pero yo lo tengo que ir llenando tabla por tabla. Entonces, aquí, por ejemplo, yo iría con la segunda, que es mi relación de clientes. Aquí pondría clientes y haría exactamente lo mismo, campo por campo, e ir llenando esta tabla. Este análisis es importante, ¿vale? Porque complementado con la normalización, vamos a crear lo que es el diagrama de clases. Vamos a ver primero la teoría y luego les enseño el ejemplo de este mismo ejercicio, que es de la factura. Bien, no perdemos de vista que el objetivo de la materia es construir bases de datos. No solo conocerlas, no solo la parte de normalización, no solo diseñar, es construir. Entonces, el objetivo de la materia es construir. Y si se dieron cuenta en los porcentajes de evaluación que ya les pasé, está centrado todo el peso en la construcción de su proyecto, en que se cree correctamente el script, que se inserten los datos y la evaluación es solo de SQL. Tenemos que la unidad 3 es exclusivamente SQL, pero a mí me gusta ver este paso intermedio. Después del modelo relacional, el diagrama de clases. Porque es más fácil, a mí me gusta más ese diagrama para sintetizar todo lo que hicimos y poderlo pasar a SQL. Además de que las herramientas automatizadas que me generan el SQL cuando yo no quiero escribir código, trabajan con este modelo, el diagrama de clases, y automáticamente me generan el código. Bien, en cuanto a conceptos, ya vimos diagrama de relación, vimos modelo relacional, vimos tablas, pero ahora nos falta lo que corresponde al diagrama de clases. ¿Cómo podemos equiparar estos conceptos? La clase va a ser lo que yo conozco como tabla, como relación, ¿sí? Mis atributos son las columnas de mi tabla, o los atributos que en el modelo relacional yo ya identifiqué. Sigo manteniendo llaves primarias y foráneas, ¿sí? Y ahora a esas filas, a esas tuplas, también les puedo llamar que son los objetos de mi clase. Pero algo interesante que no tienen los demás modelos, los demás diagramas, es la parte de comportamiento. Yo a esta descripción, a esta tabla, a estas clases ya, les puedo agregar un análisis todavía más completo que tiene que ver con las operaciones o los métodos que están involucrados en las tablas. Fíjense, cuando yo hablaba, de las facturas, ¿sí? Acá. Aquí, por ejemplo, ustedes han visto, todos hemos ido al Oxxo, ¿no? Entonces vemos la pantallita cuando el que está a cargo me está cobrando. Cuando pasa el código de un producto, ¿sí? Cuando carga un registro en el detalle de la compra, que sería el detalle de la factura, se actualiza automáticamente el total, ¿sí? Este total se va sumando. Si yo agrego otro producto en la factura 500 de la sucursal 1, el total debe cambiar, ¿sí? Entonces, quiere decir que tiene que haber algo, un método, una función, un algo, un comportamiento que me dé ese cambio. Entonces, el diagrama de clases lo anticipa y me dice, tienes que analizar tus tablas y ver si hay alguna operación adicional que se dispare o que se requiera para trabajar. Entonces, por ejemplo, igual cuando yo meto un nuevo producto, en cuanto pongo el producto, se tiene que traer el precio del artículo. Entonces puedo tener un comportamiento de recupera precio unitario de artículo y automáticamente que me lo dé. Cuando yo pongo la cantidad,
que se calcule el subtotal. Yo puedo tener un comportamiento, una función, un método, un algo que me calcule el subtotal a partir de este precio y esta cantidad para que no sea manual, ¿sí? Y también puedo tener un comportamiento, una funcionalidad que en cuanto yo termine de registrar un nuevo dato en detalles de factura, me actualice este total, ¿sí? Eso es el comportamiento. Y eso es el apartado que tienen los diagramas de clase que no están considerados en los demás modelos, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que el diagrama de clases lo podemos ver de esta manera, ¿sí? Me permite ver el diagrama en un solo, todo el conjunto de un esquema relacional en un solo lugar. Recordarán el caso de estudio que teníamos un montón de tablas, ¿no? Entonces es complicado estar pasándome de hoja en hoja para ver dónde está, cómo se llaman las columnas, dónde están los datos, de qué tipo son, con cuál se relacionan, ¿sí? A tenerlo en un solo esquema donde yo veo el nombre de las tablas, los campos que la integran y si tiene algún método asociado, ¿sí? Y aquí mismo veo en el grafo la relación que existe entre esas tablas. Entonces es más cómodo tenerlo de esta manera. Por eso me gusta verlo aquí. El diagrama de clases tiene 3 apartados, ¿sí? Sí es un rectángulo, pero tiene 3 apartados, no 2, 3 apartados. Arriba, en la primera casilla, va el nombre de la relación, el nombre de las tablas, ¿sí? En el caso que estamos viendo ahorita, aquí iría facturas, clientes, detalle de factura, artículos, ¿sí? Eso iría en el primer apartado. Obviamente es un cuadro por cada tabla o por cada relación que yo tenga. En el campo intermedio, en el que está en medio, va el listado de los atributos que describen esa clase, que describen esa tabla. Si la factura tiene sucursal, número de factura, fecha de factura, esos son sus atributos. Pero para llegar a este punto, yo ya tuve que haber hecho el diccionario de datos porque necesito especificar otras cosas. ¿Cómo qué? La visibilidad, que es esta parte. Si el dato va a ser privado, va a estar protegido, va a ser público, ¿sí? El nombre del atributo, qué tipo de dato va a tener, que son estos que estábamos platicando, que les decía, les puedo aceptar cualquier tipo de dato que conozcan, porque no han trabajado ni elegido su manejador. Entonces puede haber numéricos como entero, flotante, ¿sí? O booleanos, carácter, tipo fecha, los que conozcan. Y en algunos casos se especifica el tamaño, ¿sí? El tamaño del atributo máximo, el tamaño es el máximo que va a tener. Y al final va el comportamiento. Aquí estamos anticipando lo que les comentaba de la factura, ¿no? Como una función, un algo que me recupere el precio unitario de un producto, que me calcule un subtotal, que me calcule un IVA, que actualice el total de la factura cada que yo registre. Aquí eso es lo que va en el comportamiento, ¿sí? Por el momento, para nuestro ejercicio, todos nuestros datos van a ser públicos, ¿vale? Para no pelearnos con lo demás. Además, eso es de programación orientada a objetos. Ahí lo van a ver un poquito más detallado y lo van a utilizar más. Aquí prefiero enfocarme a otras cosas que sean más productivas o útiles para la base de datos. También tenemos que hay simbología adicional en los diagramas de clases. Pero igual que en lo anterior, esta parte de agregación, composición, herencia y dependencia se ve mejor en programación orientada a objetos. Por el momento, conmigo nos vamos a quedar con la nomenclatura que ya hemos venido manejando, ya sea con letra y número o con las patitas de gallo, donde hablamos solo de la cardinalidad y de si es obligatorio u opcional un dato, ¿sí? Solo con eso.
Entonces, vamos a ver, primero, antes de las actividades, vamos a ver este ejercicio. Para diagramar, ¿sí? Pueden utilizar cualquier herramienta. En este caso, yo estoy utilizando la misma que utilicé para hacer el modelo entidad-relación, que es DIA, ¿sí? Porque DIA pesa poco, es gratuito, ¿sí? Entonces, utilicé el mismo y además ya lo tenía, ¿no? Porque fue el que bajé en el pasado para hacer el diagrama entidad-relación. Entonces, fíjense, vamos a ver esto. Tengo una relación facturas y aquí está. Donde, vamos a ver si los pongo los tres juntos para que los veamos. Aquí está. Yo ya analicé esa tabla, ya hice su diccionario de datos. Por lo tanto, ya puedo crear mi diagrama de clases. Decidí que la relación se llama facturas, aquí está. Que está compuesto por estos atributos y que tiene llave primaria de la sucursal, llave primaria, número de factura, que en este caso, aquí hay una variante, factura. Tiene que llamarse exactamente igual, ¿vale? Según el diccionario de datos. Viene fecha-factura, forma pago, COD cliente y total factura. Y tienen que corresponder al tipo de dato que yo haya elegido. Sí, ahí, perdón. Voy a hacerlo más chiquito. Ahí. Que lo puedan ver. ¿Sí? Tiene que corresponder el tipo de dato, ¿sí? Y el tamaño. Y en este caso yo a todos les estoy dando una visibilidad pública. Aquí está el atributo y aquí está la visibilidad, ¿sí? Cuando yo, imagino que algunos también descargaron cuando hicimos el modelo anterior. Yo elijo acá el UML, ¿sí? Cuando esta es mi clase, cuando yo lo arrastro, ya puedo ver todas estas propiedades. Aquí está el nombre de la clase, ¿sí? Y acá en cada atributo es donde está la visibilidad del dato. Si es público, si es privado, si está protegido, ¿sí? Les decía, para nuestros casos, todo lo vamos a manejar como datos públicos, ¿sí? Para que no nos compliquemos con eso, porque me interesa más que pongan atención en otras cosas que en esas nimiedades. No puse ahorita ningún método, nada de comportamiento, solo la descripción de la estructura, porque la parte del comportamiento la van a ver mejor en la siguiente materia, que es administración de base de datos. Ahí se aborda esta parte. De hecho, se tiene que partir de aquí, de que ustedes ya saben normalizar, ya tienen un diagrama de clases, ya lo crearon en SQL, ya tienen datos y ese es el punto de partida para la siguiente materia, ¿sí? Entonces, por eso la parte de comportamiento no me preocupa porque se ve en la siguiente materia. Ahí ven triggers, procedimientos almacenados, funciones, constraints y estas cosas. Bien. Entonces les decía, esto es lo que tiene que ver con el diagrama. Ahora, la cardinalidad en este caso yo la estoy manejando con patitas de gallo. Pero fíjense, voy a abrir mi Workbench para mostrarles algo en cuanto a las líneas. Acá está. Yo la base de datos que tengo instalada aquí es MySQL y la interfaz gráfica que estoy utilizando para trabajarla es Workbench, ¿vale? Como les dije, pueden utilizar cualquier manejador que ustedes gusten y cualquier interfaz gráfica, y si lo quieren trabajar por línea de comandos también, no tengo yo ningún problema con las bases de datos más utilizadas.
Vamos a ver. Hospital, porque este es el que conoce. Fíjense. Las líneas. Si se dan cuenta, esto ya se parece a este diagrama que tenemos acá, ¿sí? Esto ya se parece. Por eso es importante llegar aquí, para esquematizar esto. Entonces, si se dan cuenta, tenerlo así en diagrama de clases es más significativo o sintetizado que tener así todas las tablas. Y le digo aquí porque tengo poquitos registros, pero si tuviera muchos, esto se haría cada vez más complejo, como en el caso de estudio, ¿no? Ahora tengo que estarme cambiando de pestaña para ver las tablas que tengo. Entonces, esto es lo más común. Para diagramar hay herramientas externas a la base de datos, como lo estoy haciendo aquí con DIA, pero también hay herramientas propias de los manejadores. Por ejemplo, aquí en Workbench tengo este apartado donde yo puedo trabajar aquí el diagrama. Este como tal no es propiamente un diagrama de clases porque le falta la parte de comportamiento en el diagrama, pero ya lo pueden construir aquí. Ya lo de su proyecto del caso de estudio, lo que les pida, lo podrían construir aquí en lugar de instalarse otra herramienta. Entonces, para los que utilicen Workbench, ya sea con Postgres, con MariaDB, con MySQL, tienen este apartado. SQL Server también tiene un apartado para hacer el diagrama, ¿sí? Y Oracle también tiene su Data Modeler, pero es una herramienta aparte. Entonces, ya sea que utilicen una herramienta independiente o una herramienta que esté integrada en el manejador que hayan elegido, ¿sale? Aquí también, no crean que porque solo se ve esto, no se hace el diccionario de datos. De hecho, ahí. Editar. Fíjense, lo que ustedes hacen en Excel es muy parecido a lo que necesitan para poder construir esto. Necesitan un nombre, necesitan un tipo, en algunos casos tamaño, decidir si es llave primaria, si va a aceptar nulos, ¿sí? Si va a ser un índice y otras cosas adicionales. Entonces, lo que ustedes están haciendo en el diagrama, en el diccionario de datos, se hace para poder hacerlo aquí, para no llegar improvisando. ¿Qué pasa si no hacemos el diccionario de datos? Al final lo van a tener que hacer, pero no es lo mismo hacerlo a conciencia que hacerlo sobre la marcha y definiendo al vapor cómo van a quedar las estructuras, ¿sí? Entonces, por eso siempre lo pido aparte. Pido aparte en el Excel el diccionario de datos y el diagrama, ¿sí? El diagrama se los puedo aceptar también si ya instalaron su manejador en la herramienta que les dé su manejador o en una herramienta adicional como lo es DIA. Ahora, les quería explicar la parte de las líneas, ¿sí? De por qué unas son punteadas y otras son sólidas. Fíjense. Este lo recuerdan, es el caso de estudio que hemos trabajado, donde teníamos en el hospital una tabla de departamentos y teníamos una tabla de camas, donde la llave primaria de departamento es el número de departamento y la llave primaria de las camas era el número de la cama, ¿sí? Por sí solas, así están las tablas, ¿sí? Pero no existe una relación entre ellas por el momento. La relación se da con la llave foránea. ¿Cuál era la cardinalidad entre estas dos tablas o cómo es que estaba? Un departamento tenía registradas varias camas, 1 a n. Por lo tanto, la llave foránea, fíjense aquí, ya se agrega automáticamente. En cuanto yo pongo la cardinalidad, se agrega la llave foránea, porque es un atributo externo al dato. Pero, ¿qué pasó con esta línea
continua. Que este dato se agregó como parte de la llave primaria. ¿Y eso es correcto en nuestro modelo? ¿El número de departamento también es llave primaria en las camas? Contéstenme. No, profesora. No. Entonces, esta no es. Era esta, la que es aquí. Cuando yo elijo esta, fíjense, se agregó como llave foránea. Se ve aquí con el rombito. Aquí en Workbench así se distingue. Y aquí me dice que no va a aceptar nulos porque es una llave foránea, pero ya no la hizo parte de la llave primaria. ¿Sí? Ese es el detalle con la línea punteada. ¿Sí? También tenemos, ¿qué más? Por el momento yo creo que con eso es suficiente. Que identifiquen primero diccionario de datos y luego que traten de hacer el diagrama de clases. ¿Dudas con esta parte de la factura, de cómo se hizo el diccionario de datos y cómo lo pasamos a diagrama de clases? Contéstenme. ¿Ya se durmieron o qué están haciendo? No, estamos pensando. Me quedan bugueados. No. O sea, parece sencillo, es un poquito laborioso porque hay que sentarse a hacerlo dato por dato y estar llenando, pero no es tan complicado como parece, ¿vale? Entonces eso es lo que van a hacer ahorita. Les voy a colocar una actividad ahorita en la plataforma. La van a hacer por equipos aleatorios, porque también es importante que convivan con sus compañeros, ¿sí? No solo con los de su equipo, pero el probatorio lo suben individual, ¿sí? Lo trabajan en equipo, pero lo suben individual. ¿Con qué van a trabajar? Con los 3 ejercicios primeros que vimos de películas, canciones y libros. Van a hacer el diccionario de datos y van a hacer el diagrama de clases. ¿Sí? Les publico la actividad y les anexo, les adjunto este archivo de Excel para que lo tomen como base, ¿sí? Y les adjunto porque estoy casi segura, pero casi segura, ¿sí? De que ni se acuerdan cómo quedaron esos ejercicios, sino es que no tomaron nota de cuál era el resultado de esos 3 ejercicios. ¿Verdad? La primera vez, antes del caso de estudios. La versión A. Entonces, esas sí se las expliqué, sí se las mostré, pero no estoy segura de que hayan tomado nota o captura de los resultados. Entonces, mejor les anexo los resultados finales de cómo quedaron normalizadas y a partir de esas hacen diccionario de datos y diagramas de clase, ¿vale? Entonces, los mando a salas aleatorias. Mande. Fue lo primero que pregunté cuando entramos a la clase. Ya agarré valor, pues ¿qué te tomaste? A ver, enséñame. Yo lo sé, como la mayoría, no te preocupes. Yo estoy casi segura y me quedo corta que el 70% no dividió los horarios. ¿Cómo Y me crees? quedo corta. Y no los veo, fíjate. Dime, ¿dónde tienes tus dudas? Ya que agarraste valor. Así debe de ser. A ver. Ándala, osa. Esa es la original. Ok. Vale.
¿En serio? Fíjate, te voy a decir. Aquí el problema es que se quieren saltar pasos y omiten cosas. Entonces, fíjate. Primero, primera forma normal me dice que evalúe campo cuando estoy empezando. Mi tabla original, en este caso solo era una, y aquí no me habla de llaves primarias ni foráneas. Tendría que ocuparme de llaves primarias y foráneas en el momento en que sale una segunda tabla, ¿sí? En el momento en que sale una segunda. Pero antes de eso, me dice que evalúe atomicidad, ¿sí? Entonces, lo primero es evaluar atomicidad. Y en este caso, yo tengo varios detalles con la atomicidad. Muchos ahí, de hecho. Muchos detalles con la atomicidad. Porque, digo, tienen cierta disculpa porque no han tenido la interacción apropiada con la escuela, ¿sí? Entonces, a lo mejor hay datos que no conocen, hay datos que no les parecen obvios hasta que yo se los diga, ¿sí? Por ejemplo, tenemos carrera, pero todos sabemos que hay una letra que distingue la carrera, ya sea que la tome de las materias o que la tome de las secuencias, pero yo sé que donde dice A es Administración Industrial, donde dice C es Ciencias de la Informática, y que si hubiera N sería Ingeniería en Informática, y que si hubiera una T sería Transportes. Eso yo lo sé, ¿cierto o no? Y además está en todas las secuencias. Tú cuando te inscribes no buscas las secuencias de transportes, ¿verdad que no? No, pues no, porque sabes que esa letra significa la carrera. Es la clave de la carrera. ¿Qué pasa si yo en atomicidad no hago atomicidad, ya sea en secuencias o en materia? Yo no voy a poder sacar un catálogo de carreras. No voy a poder. Uy, no solo en el guión solo era distracción. La letra es la carrera y la segunda letra, esa D, F, H, M, N, A, es la academia. ¿No se acuerdan que vimos, por ejemplo, en álgebra relacional? Yo les dije, ahí les comenté, las academias en la escuela las identificamos con una letra. Y ahí sí les puse, cuando veíamos edificios, salones y academias, ahí venía A, administración, B, ciencias básicas de la ingeniería, C, computación, D, derecho, E, economía, y así sucesivamente, ¿cierto o no? Entonces también, si yo no hice correctamente atomicidad, jamás voy a poder sacar una tabla de academias. Entonces aquí el primer paso, atomicidad. Así, atomicidad. Y por eso, yo sé, esta tabla, por ejemplo, esta luego la pongo de examen. Esta, en lugar de la otra. Porque tiene muchos datos interesantes. Entonces, aquí, con los datos que están así como secuencia, materia, es a veces complicado darse cuenta, ¿sí? Necesitas por eso familiarizarte con el contexto, con la problemática, para saber estos detallitos de relación, ¿sí? En este caso, yo en algún momento lo dije, lo mencioné, lo vimos, pero no se acordaron. ¿Cierto? Te digo, tienen disculpa porque no lo están viviendo en el día a día, porque no van a la escuela, no han tenido esa oportunidad. Pero
de alguna manera sí lo habíamos visto porque lo vimos hasta en un ejercicio. Yo les puse la tabla de academias, de cómo se manejaba en NeoPixel, y les platiqué por ahí que nos alcanzaban todas las letras del abecedario. Y creo que les comenté cuando vimos que no se inventa información poniendo autonuméricos. Les dije esa parte, les conté, ¿no? Del SAES, de cómo nos cambiaron las claves de las materias y que para nosotros antes tenía significado como está aquí, pero que ahora son numéricos y que lo único que dejaron fue la letra de la carrera, pero todo lo demás no lo respetaron y que ahora teníamos problemas porque no podíamos identificar con claridad de qué academia era cada materia. ¿Se acuerdan? No, ¿verdad? Porque se estaban durmiendo, de seguro. Ay, chicos, ¿qué les digo? Tiene detalles, pero es importante que lo intenten, ¿sí? Es importante que lo intenten y que aprendan a manifestar sus dudas. En otros grupos, de verdad, me piden muchas asesorías. Yo hoy tengo una asesoría a las 2, ¿sí? En otros grupos. Yo tengo mi agenda llena, pero aquí nadie me dice nada, nadie tiene dudas. ¿A poco se podía? Sí, desde el principio se los dije. Siempre que me hablan, yo les contesto, ¿sí? Y si no puedo, les digo, espérame a las 2, o te veo a las 3, o te veo en fin de semana, y siempre les contesto. El problema está en que, pues, no les interesa. Y yo ya no soy su mamá, ni soy niñera. Siempre pregunto, ¿hay dudas? Y todos calladitos, esperan a que yo les dé la respuesta. Se esperan a que yo lo explique. Pero eso no funciona. Funciona intentarlo y entonces sí surgen dudas. Ay, ¿pero por qué? Y entonces ya me preguntan. Pero si no me preguntan, no van a salir. Es más, si ni siquiera lo intentan, no van a salir las dudas. ¿Sí? Y ya les dije, busquen. ¿Cuánto cuesta un curso de bases de datos? Búsquenlo. Búsquenlo y vean. A veces por pena no preguntan. Pero, pues, mijo, ¿y luego? Pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que nos tardemos más, ¿no? Y luego, para eso estoy aquí, para eso me pagan. Mejor equivocarse aquí, donde pues lo peor que puede pasar es que reprueben y siempre hay extraordinario, hay ETS, hay recurso con todas sus opciones, si no ya hay dictámenes, no pasa nada, siempre hay opciones. Mejor aquí en la escuela y no cuando estén trabajando, porque allá sí los van a correr o van a meter las 4, ¿verdad? Entonces, bueno, afortunadamente nuestra carrera no tiene mucho riesgo, ¿sí? Pero en cuanto a información sí es importante. Sí es importante algunos temas, ¿sí? Sí dependen de nosotros muchas cosas. Y sí podría llegar a ser peligroso que no sepamos hacer bien las cosas, ¿vale? Entonces sí les pido que si tienen dudas, no pasa nada, interrúmpanme, siempre se los digo. Dudas, y cuando estoy mostrándoles les digo, interrúmpanme porque no veo si levantan las manos, pero nadie me dice nada. Entonces, pues ya que les digo, ustedes se lo pierden y yo me lo ahorro. Entonces, ¿sale? Estos eran adicionales para que ustedes lo intenten. Tienen iniciativa, me van a llamar. No les interesa, lo van a dejar en visto. Y pues, ¿qué les digo? Pues se van a sacar otro 0 en el examen que sigue, ¿verdad? Y lo van a ir arrastrando hasta la siguiente materia, porque en la siguiente materia ya no ven normalización, ya dan por hecho que ustedes ya lo vieron, que ya saben,
y parten de un esquema ya creado con datos y todo. Entonces, solo se va haciendo la bolita de nieve más grande. Entonces, todavía están a tiempo. Si necesitan alguna duda, que les resuelva alguna duda, que tengamos una asesoría adicional, no tengo ningún problema. Puede ser individual, puede ser en equipo, con su equipo o con su mejor amigo. No lo sé, como ustedes quieran, ¿sí? De nada. Y que no te dé pena, no pasa nada. Oiga, maestra, ¿me puede dar más historia, por favor? Depende a qué hora. Sí. No, hoy, pues por ejemplo, tengo después de las 2, ya no tengo nada. Pues está bien a las 2. Después de clase hasta las 2 y después de las 2, como a las 3 ya tengo libre. Pues sí, estaría bien, maestra, a las 2. Tampoco tengo nada que hacer. Que no, que a las 2 tengo asesoría, sería las 3. Sí, a las 3 está bien, sí. A las 15 horas. Esta es de la secuencia 31. Y tú eres... Ay, ya te perdí. Campos. Yo te busco. Maestra, y para contactarla, si tenemos dudas, ¿es aquí por mi Teams? Sí, mira, fíjate, te voy a compartir mis conversaciones. Fíjate, ¿cuántas tengo acá? Jocelyn, Osvaldo, Elizabeth, y siempre me preguntan, y ahí está. Y ya yo les digo, te puedo marcar, y ya ahí quedo, ¿no? Y ya nos vemos, me pasan cosas. Este es de hoy, este es de ayer. Ella, por ejemplo, me fue a ver hasta la escuela y le di una asesoría, pero personal, ahí en la escuela. Aquí siempre me mandan. Mira, ¿cuántos tengo? Un montón. Y aquí mismo me agendan citas. Todos los que son con nombre es porque me preguntaron algo o me pidieron alguna cita. Los que empiezan con la sala, pues es el grupo. Los que tienen room es cuando hago salas. Pero cuando es nombres es porque me piden algo. Me preguntan. Y aquí mismo les contesto. ¿Sí? Un montón. ¿Sí? Y les contesto casi luego. Por ejemplo, con Eli tuve una asesoría ahorita, antes de su clase. Esta fue ahorita, a las 10. Le dije que sí y le marqué a las 10:06, antes de su clase. ¿Sí? Entonces aquí les contesto, esto es más rápido. ¿Sí? No en mi correo institucional porque ahí se traspapela todo. Pero aquí sí, ¿vale? Y en cualquier momento, no hay ningún problema. Yo les aviso, nada más le digo, sí, estoy disponible o dame una hora o te veo al ratito y ya nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Pero, nada más, háganlo porque si no, yo el día del examen ya no sé nada y ya vamos a acabar, ¿vale? Entonces, bueno, abro las salas, trabajen, diccionario de datos, diagrama de clases y no me tardo nada, les publico y les adjunto estos 2 archivos, el archivo de Excel y el resultado de los 3 ejercicios que van a trabajar, ¿vale? Sí, maestra. Sí, profesora. Sí, profesora. Profe. Una pregunta, Es- profesora. ¿El diagrama Dime. de clase lo tenemos que hacer ya con los manejadores de datos? Como ustedes quieran. Si ya tienen instalado el manejador, aprovéchenlo. Pero si no, pueden utilizar cualquier otra herramienta. Creo que Canvas también tiene diagramas de clase, Dia, te decía. Hay otros, hay muchos. StarUML, el que tengan, ¿sí? Menos Word y PowerPoint, porque ahí está más complicado hacer estas cosas. Pero en cualquier cosa que utilicen, nada más les pido que si utilizan una herramienta, busquen la opción de exportar para que me lo exporten como imagen y yo lo pueda ver. ¿Sí? De acuerdo, profesora. Muchas gracias. Ok.
Entonces les publico y les adjunto esto y ahorita les aviso cuando ya estén, mientras vayan poniéndose de acuerdo en el archivo, cómo lo comparten y demás.